RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, ya se encuentra con nosotros el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ¿no? Decano electo al Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? Tiene un mérito en realidad, ¿no? Es la tercera oportunidad que está asumiendo la conducción del Decanato Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? Y esto es una muestra, primero, ¿no?, de la confiabilidad que se presenta justamente en las personas, en los profesionales, ¿no? Y es una demostración, además, que de una manera transparente, de una manera abierta, ¿no?, se pueden llevar adelante los procesos, ¿no? Pueden haber algunos matices, natural, pero creo que es la mejor demostración que los colegios se construyen en función a sus integrantes, a sus miembros, ¿no? Y nos alegra por el Colegio de Ingenieros del Perú, que tiene un reto fundamental en la marcha, en el desarrollo del país. Ingeniero Herrera Descalzi, en primer lugar, desearle los mejores éxitos cuando asuma por tercera oportunidad ya la conducción del decanato del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias, señor Hernández, y muchas gracias a RCR, además por la oportunidad de poderme comunicar con todo el público y en especial con los ingenieros. Ahora, ¿cuáles ya son las acciones inmediatas? ¿Cuáles son los retos que va a asumir su función? Conversábamos hace poco menos de una semana para ser exactos, y usted decía que uno de los retos era que impulsar que los ingenieros peruanos sean aceptados como miembros plenos del acuerdo APEC, ¿no? Ingeniero APEC, ¿no? Y para ello justamente se requiere todo un trabajo, crear un conjunto de normativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque pocas veces se ve en una propuesta, en un gremio profesional, de poder no solamente darle una mirada en el ámbito interno, de manera de gestión, sino una proyección mundial de competencia, ¿no? Sí, y es un trabajo que se inició en mi primera gestión. Para bien, la gestión que está concluyendo en estos momentos lo continuó, pero falta culminarlo. Entonces, nos ha costado 6 años. Entonces, 6 años que le ha tocado al Colegio de Ingenieros ganar la confianza y pasar los exámenes, porque nos han puesto pruebas, hemos pasado exámenes, han venido veedores del extranjero, de Japón, de Taiwán, ingenieros muy calificados a revisar nuestros procedimientos, nuestra organización, nuestra capacidad. Entonces, yo por hecho soy prometido lo que es accesible, lo que se puede hacer. Yo no puedo prometer el programa de reconstrucción porque no le compete al Colegio de Ingenieros. Al Colegio de Ingenieros le compete opinión profesional, dirigirse a la opinión pública cuando cree que algo no está bien o cuando cree que algo puede ser mejor o cuando es necesario apoyar una iniciativa, pero no es el gestor. Por ley no nos toca, no nos corresponde y no tenemos las capacidades para hacerlo. Pero sí, lo que le corresponde al Colegio de Ingenieros es garantizarle a la nación que va a contar con una ingeniería que tenga 3 características. La primera, que sea competente, y esa meta la hemos puesto a nivel mundial. Esto que como le dije, se hizo durante mi primera gestión, avanzado durante la gestión siguiente y espero que culmine positivamente, naturalmente, durante mi gestión. El segundo tema de la ingeniería es una ingeniería ética. Entonces, un esfuerzo especial durante mi gestión va a estar dedicado a la anticorrupción y a la propuesta de medidas anticorrupción. No queremos que la ingeniería se vea mezclada con la corrupción. Creo que es necesario tener una conciencia clara y una separación clara. Cuando hay corrupción, son los dueños de las empresas. Los ingenieros no son los dueños de las empresas. El Colegio de Ingenieros no representa empresas de ingeniería, ni representa empresas. El Colegio de Ingenieros representa profesionales y defiende la libertad, eso se llama defensa profesional, en el ejercicio de la profesión de cada uno de ellos. Y defiende sus criterios, y cuando un ingeniero lo pueden querer obligar a hacer algo y no lo acepta porque va contra sus principios. Entonces, el principio ético es un principio segundo, fundamental, esencial en la sociedad peruana de hoy en día, donde todos estamos asqueados de ver lo que sucede dentro del país, ¿no? Y el tercer elemento es el compromiso con el país, porque para eso uno es peruano. Entonces, antes que ser ingeniero,
toda persona es ciudadano. Antes que ser profesional es ciudadano. Y ciudadano significa compromiso con el país. Y ese compromiso es porque ahí estamos nosotros y porque ahí están nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros amigos, y queremos el bienestar para todos, en lo que toca a nuestro esfuerzo. Dentro de las líneas de acción, yo le había mencionado la vez pasada 2 principales, ¿no? La primera era el tema de el anticorrupción. La segunda línea de trabajo es una propuesta que le queremos hacer al país y que le hemos comenzado a organizar también 6 años atrás, durante mi primera gestión. Es decir, preparar al país, preparar a la sociedad peruana para tener una infraestructura que sea resiliente a los desastres, es decir, que sea capaz de recuperarse rápidamente después de un desastre y que cosas que nos podrían afectar, como hace recientemente las inundaciones, ¿no es cierto?, los deslizamientos de tierra y una cosa a la que todos tememos, que es un gran terremoto, un terremoto muy intenso, no nos deje totalmente destruidos. Desde el punto de vista de su opinión profesional, ¿somos un país que está desguarnecido en ese sentido? Sí, le digo por qué. Porque el Perú está gobernado por gente que mira los cortos plazos. Entonces a cada uno le interesa su gestión. Yo en eso he sido diferente. Mire, estoy continuando cosas que salieron de mi primera y de mi segunda gestión, y le digo, para bien, la gestión anterior las ha continuado. Entonces, las cosas realmente trascendentes, importantes, toman años y no se imponen. Las ideas tienen que ser discutidas, tienen que ser expuestas y tienen que ser aceptadas. Uno lo que busca es una comunión de ideas para poder llevar a cabo algo. Y en eso, por ejemplo, el Perú sobre riesgo de desastres tiene estudios de muchos años y sabe qué cosas van a pasar. Lo que no tiene son acciones, o sus acciones son muy... Diagnósticos existen, ¿no? Sí. Lo que falta es ejecución y decisión, ¿no? Sí, pero para eso tener la claridad de cómo se va a hacer y qué se va a sacrificar. Hay un costo, pero ese sacrificio también tiene un premio. Es mayor trabajo para ingenieros, son mayores obras de ingeniería, es crear valor productivo. Yo decía, por ejemplo, defender los hospitales, defender las escuelas, hacer que la infraestructura de saneamiento se recupere rápidamente, que la infraestructura eléctrica se recupere rápidamente en caso de un gran sismo, asegurar los abastecimientos de agua, asegurar el transporte, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigar el efecto y tener también la capacidad de recuperación? Y usar valores nacionales, usar la capacidad de los ingenieros, que tenemos una capacidad, y por eso es también importante la garantía de estar situados a nivel internacional. Hoy día justamente saliendo de acá voy a acompañar porque para esta gestión actual yo soy solamente un asesor que me llaman para temas puntuales. Voy a acompañar a la vicedecana del Colegio de Ingenieros, a la actual en ejercicio, a una reunión en Mincetur sobre una propuesta que viene de Australia en relación a ingenieros APEC. ¿Ya? Interesante en realidad. O sea, y además creo que lo que usted decía hace un momento es sumamente, hay que valorarlo, ¿no?, en su exacta dimensión, ¿no? ¿Cuánto puede ser el aporte de los profesionales en los grandes proyectos, ¿no? ¿Le preocupa un poco la desaceleración que estamos viviendo en el país, que puede llevar a cabo iniciar obras con mayor prontitud, ¿no? El crecimiento económico es fundamental, ¿no?, para el desarrollo de infraestructura, para la consolidación de obras, ¿no? Y usted ha puesto, creo, un hilo conductor, ¿no? Escuelas, hospitales, saneamiento. En seguridad. Claro. O sea, obras que puedan resistir el embate de la naturaleza, ¿no? Y ¿no? eso forma parte, naturalmente, de una base para el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, y también significan inversión, y es inversión productiva. Hay ratios, no recuerdo exactamente la cifra, pero más o menos por cada dólar que usted invierte en prevención antes de... Se recupera 7, dice, ¿no? Sí. ¿No? Sí, o sea, se evita el gasto de 7 después en reconstrucción. Entonces es una inversión bastante rentable para el país y para las personas, ¿no? Y el tema de las obras es tema paralizado. Justamente en el taxi que venía, la persona que me traía me contaba que él es técnico y que trabaja en obras, pero me dice, mire, no hay trabajo. Yo estaba acostumbrado a hacer el 21 por 7. Me dijo, yo soy operador
y soy técnico en sistemas hidráulicos. Me dijo, pero no hay trabajo, todas las obras se han retraído enormemente, entonces tengo que dedicarme a hacer taxi. Y ese es otro gravísimo problema que tiene el Perú. O sea, uno de los puntos fundamentales son obras corruptas. ¿Cómo puede? No cabe en mi cabeza cómo el Perú puede haber firmado un contrato, el tema del aeropuerto del Cusco, donde no le ha puesto un tope a la tasa de interés. No, donde dice, usted lo va a financiar, sí, pero le tengo que poner topes. No le voy a dar el campo libre y después no voy a estar pagando tasas exorbitantes, ¿no? Que fue el problema central en el tema del aeropuerto del Cusco. En otros casos, por ejemplo, el gasoducto del sur, si la responsabilidad era de la empresa y la empresa tenía pagada una caución, ¿por qué al Estado se le ocurrió licitar una obra que ya era responsabilidad de una empresa donde el Perú no tenía que poner un centavo de garantía? Entonces, esas cosas absurdas en los grandes proyectos tienen que ser discutidas. Y no le cuento otras, y por supuesto le digo, en mi gestión, y también es algo decir en la gestión actual, y en la anterior, esto comenzó con el ingeniero Héctor Gallegos cuando fue decano en el 2008-2009, el Colegio de Ingenieros ha puesto su opinión. Y como muchas veces esta opinión, le soy sincero, no tiene suficiente eco en la prensa, teníamos que pagar un aviso. Entonces ahí ya no lo pueden evitar, entonces para que sea publicado Ahora, yo le en digo un algo, dominical. ¿no? Esa opinión va a ser fundamental hacia adelante porque exactamente ¿para qué? Para validar una opinión técnica de un gremio como es el de los ingenieros y para que esto transparente los procesos, ¿no? Le quiero poner un ejemplo, ya histórico, pero como estuve muy cercano a él, nos enseña bastante. El Colegio de Ingenieros vio cuando se cambiaron los contratos de Camisea justamente con el señor Kuczynski, una medida que iba totalmente contra los intereses del país. No quiso usar el término corrupción, porque para poderlo decir hay que poderlo probar. Lo que nosotros sí podíamos ver era claro, es que era desventajoso para el país. Fíjese, en mi caso, yo he testificado, creo que soy uno de los poquísimos peruanos que lo ha hecho frente al Senado norteamericano por el tema de Camisea. He conversado con el BID y con el Banco Mundial sobre el tema, con los directorios. Al auditor del BID le dije que le mostré toda la secuencia de hechos y le dije, estos son hechos graves que son inexplicables y mire los conflictos de intereses que hay ahí. N veces lo hemos puesto en la prensa y siempre se acalló. Nunca se tocó, se continuó. O sea, usted observaba que en el caso de Camisea ya se presentaban en la época irregularidades o por lo menos no había la transparencia del caso. Claro. O sea, primero se hizo todo un marco legal y ahí yo rescaté una actitud, no estoy de acuerdo con lo que hizo en otras cosas, no toco las otras cosas, toco solamente el hecho puntual, ¿no? Cuando presidente, el ingeniero Fujimori se negó aceptar la exportación en las condiciones que le quisieron dar. Los contratos se firmaron durante el gobierno de transición y cuando vino el gobierno del señor Toledo, con el señor Kuczynski como ministro de Economía y Finanzas y en algún momento como premier, se cambiaron los contratos. Se cambiaron los contratos. ¿Conversar con ellos en algún momento, explicarles la parte técnica? Por supuesto. Yo lo he escrito al ministerio, lo he firmado como exministro con mis observaciones, dirigido al ministerio. Y esto me lo dijo un amigo de prensa, y le soy también abierto en eso. Me dijo, notaba que cada vez que iba a prensa, alguien se encargaba de topar la noticia y que no rebotase y que saliese como una cosa pequeñita. Tengo la experiencia de 2 periodistas que cogieron mis temas que fueron despedidos en sus diarios. Entonces, cuando escucho ahora decir en esta campaña que el Colegio de Ingenieros no hace nada, que no se ha dicho más nada, ¿qué más quieren dentro de los expuestos? Y esas cosas que hice repercutieron sobre mi economía personal, porque yo vivo de mi trabajo y noté que comenzó a escasear mi trabajo. Una vez en un trabajo que ya tenía casi cerrado con un cliente, me llamó, quien estaba ahí, un amigo, me dijo, esto no te lo debía decir y no lo he dicho hasta ahora. Me dijo, pero me han dicho que ya no te tomemos para trabajos. O sea, tuvo también una repercusión personal sobre la economía. Fue observar
un proyecto que Era desde su punto de vista profesional tenían... Era mi hacer- conciencia, yo lo conocía bastante bien. Claro. Y tomé la responsabilidad de firmarlo, porque eso se firmó por mí. Querían que se pasase para el siguiente gobierno, previa renegociación de firmarlo, y después, naturalmente, por conciencia tenía que defenderlo. Por comodidad me hubiera quedado callado, ¿no? Y ahora que ya va a asumir una nueva función, ¿cómo observa usted, no? Porque siguiendo esta misma línea de análisis, ¿no? Usted ha sido ministro de Estado en la cartera de Energía y Minas. ¿Le preocupa un poco ver que tenemos un país donde no avanzan al ritmo que se quisiera, por ejemplo, las inversiones en minería, el tema de hidrocarburos? Se está discutiendo, si bien es cierto, una ley de promoción de hidrocarburos, pero no hay hasta el momento, digamos, un avance también en dicho sector. El tema de energía, estamos en la duda, incluso ya se habla incluso de incremento de la energía porque no estamos en capacidad justamente de brindar el servicio adecuado a todo el país y sobre todo ni mucho menos a las industrias. ¿Le preocupa estos hechos? Bastante. O sea, yo siento un país con poca percepción del norte, un país donde no se están poniendo objetivos de largo plazo. La conducción de una nación obliga a tener objetivos de largo plazo y compartirlos. Entonces uno se toma, y hablo de la población, el trabajo de seguirlo y de apoyarlo. Pero yo veo medidas de corto plazo, a veces aleatorias, veo idas y vueltas, vaivenes, y a veces errores conceptuales. Le digo, por ejemplo, un error, lo he escuchado hasta en 2 gobiernos, ¿no? El Perú en energía eléctrica se comprometía a llegar creo que era el año 2040, 2050, con 25% de participación de energías renovables en su matriz eléctrica. Uno ha sido a nivel de presidente de la República y otro a nivel de ministro. El Perú tiene más de 50%. Entonces no es que va a subir a 25%, porque la mitad de la producción eléctrica del Perú es hidroenergía, que es energía renovable. Claro. Entonces apuntamos en otras direcciones, ¿no? El sector eléctrico hace rato que necesita que las reglas de juego estén claras y sean reglas sólidas, racionales, y necesita cambios. Son cambios que no se pueden hacer de golpe, pero necesitan establecer una transición y hacer cambios. ¿Qué tanto daño nos ha hecho esta ola de corrupción que nos hemos vuelto? Muchísimo, mucho daño, muchísimo daño. ¿Sabe por qué? Porque se pierde la confiabilidad. Se pierde la confianza. Hay algo peor, ¿ya? Las sociedades coexisten en base a la justicia, al sentido de justicia. O sea, los hombres vivimos a no vivir bajo la ley del más fuerte, sino bajo la razón y el sentido de justicia, porque tenemos un poder judicial. Cuando usted escucha que en el poder judicial, a nivel de un juez supremo, se decide si a un violador le pueden reducir dar menos de lo que merece o declararlo inocente, depende de la tarifa que pague. Cuando ve eso del hermanismo, hermanito tal, o sea que todo se hace. Yo le voy a poner un caso del Colegio de Ingenieros que es importante y quiero hacerlo público en su momento. Mire, el Colegio de Ingenieros es creado por ley y es una sola persona jurídica. No pueden haber N personas jurídicas. Entonces, el Colegio de Ingenieros está dividido en un Consejo Nacional, que es el que ahora, para el cual he sido elegido, y en varios consejos departamentales. Entonces, ¿por qué es importante? Una de las labores de las tantas que deben tener los consejos departamentales, además de supervisar las obras de su región, que esa es una responsabilidad de ellos, sino del Consejo Nacional, ellos tienen que colegiar a las personas. Entonces, uno exige que las personas cumplan ciertos requisitos. Bueno, en el Callao se instaló un consejo departamental por su cuenta. Hacen sus propias elecciones, están al margen del colegio, se amparan en la ley del colegio y tuvimos conocimiento de que ellos toman, por ejemplo, ingenieros extranjeros que se quieren colegiar, le pagan $2,000, $3,000, cobran, y con eso les dan un carnet. Y ese carnet lo validan. Y hemos acudido, no se imagina cuántas veces al Callao. Yo, como decano nacional, he cursado N veces cartas diciendo,
De estos dos consejos departamentales que existen, este es el legal, el que pertenece al Colegio de Ingenieros, el que está bajo las normas y la administración del Colegio de Ingenieros es el que entrega. Este otro no es legal, es más, tiene por la fuerza local. Y nos estrellamos por el Poder Judicial del Callao. En esas condiciones. Ese es el Perú, pues ese es el sentido de las autoridades. Entonces, cuando usted ve que la justicia anda así, cuando ve que la institucionalidad se maneja de esa manera, ¿qué confianza puede tener en el país? Y quien viene y invierte exige tasas bastante más altas que en otros países. Esas tasas más altas que se exigen en la inversión repercuten de inmediatamente en los costos de los servicios básicos. Ahora, ¿qué pasa? Usted ha sido ministro de Estado cuando en esta situación de convulsión política, de polarización, ¿no?, de inestabilidad política, jurídica, viene un inversionista. ¿Qué le plantea inicialmente? Bueno, reglas de juego clarísimas. Nosotros tienen que ser reglas de juego clarísimas. Y entonces, pero el Ministerio de Energía y Minas llega a perder sus competencias. O sea, siempre nos hemos caracterizado por ser un país pendular. De un extremo del péndulo marchamos al otro extremo del péndulo. No tenemos punto medio, ¿no? Hoy día, por ejemplo, mi impresión es que hay un reclamo de justicia por las cosas que estamos viendo, especialmente en los niveles políticos. Mi temor es que no en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Judicial, la política se puede o la justicia se puede transformar en venganza, ¿no? En las maneras en que se están tratando a las personas y que se están tratando los hechos y que son los que generan preocupación a nivel internacional. Entonces, cuando uno habla con un inversionista, le ofrece ciertas cosas. Pero el Perú por varios años ha estado sin un Ministerio del Ambiente, cuando ya debería haberlo tenido. Crea el Ministerio del Ambiente, entonces el Ministerio del Ambiente se vuelve todopoderoso y capaz de trabar cualquier inversión. Entonces tampoco es así. Se requiere un equilibrio. Eso se trasuntó en esta propuesta de la Ley de Hidrocarburos. Entonces, la Ley de Hidrocarburos estaba introduciendo, la propuesta de Ley de Hidrocarburos estaba introduciendo varios temas que trataban de mitigar esos aspectos para poder cobrar la competitividad, pero de contrabando le pusieron algunas cosas que no tenían que ser y que eran absurdas, ¿no? Como extender los periodos de concesión por mucho más años, ¿no? Entonces, eso no tiene, se desnaturaliza el propósito de la ley. Esa pérdida de equilibrio, entonces vienen de nuevo estos conflictos. Ahora, el tema del conflicto social del Perú es un tema profundo. Es un tema profundo porque, y eso es cierto, las poblaciones aledañas perciben que los beneficios no le llegan. Yo le voy a poner también otro caso. Como ministro en el campo, a 4.500 metros de altura, negociando prácticamente con una comunidad por una paralización que iba a haber en Ancash. Entonces, ¿qué pedía la comunidad? Cosas justas, que le habían prometido 20 temas que no eran difíciles de cumplir y no se los habían cumplido. Entonces, ¿a quién le tocaba eso? Al gobierno regional. ¿De quiénes eran las promesas del gobierno regional? ¿Quién tenía el dinero? El gobierno regional tenía un montón de dinero que venía de la minería. Y producto de regalías, ¿no? Claro, el gobierno regional se lo gastaba en otras cosas y quería que la empresa cobre también eso. Y otra vez la corrupción, el círculo vicioso. Y otra vez la corrupción y el círculo vicioso, ¿no? Impresionante lo que usted nos está comentando y sobre todo, ¿no?, por la experiencia que usted tiene, ¿no? Y en esta línea, ¿no?, de las exigencias de la población, el otro día escuchaba una propuesta que, si bien es cierto, no ha sido tomada en cuenta en Lima, pero tiene que llamar la atención de una u otra forma, ¿no? Hay un candidato, un gobernador electo, Walter Adubiri, en Puno, ¿no? Está planteando que se construya, y ya incluso ha tenido acercamientos con gente de Bolivia para la construcción de un gasoducto de Bolivia hacia Puno. ¿Esto es coherente? Absolutamente. ¿Sí? Y le cuento algo más. También es parte de la historia. En la firma de Camisea, yo y el gobierno de transición teníamos una sola preocupación. Camisea le iba a cambiar la cara al Perú, como se la ha cambiado. Ya. Pero el punto débil es que era la única fuente de gas y tener a todo un país, no en esos momentos, no a la firma del contrato, sino en el tiempo proyectado, como ha venido ocurriendo, ¿no?
tenerlo dependiente de una sola fuente de gas era peligroso. Entonces, por eso la razón que estuvo muy bien en la administración anterior, que se dijo que no se podía exportar a menos de que se tuviera garantizado el horizonte permanente de 20 años. No, ya, pero en esos momentos se presentó una situación de coyuntura. La situación de coyuntura es que Bolivia quería sacar su gas hacia Chile. Y nosotros nos dimos cuenta que a nosotros nos convenía muchísimo más que el gas de Bolivia saliera por el sur del Perú que por Chile. ¿Por qué? Porque si lo sacábamos por el sur del Perú, ya teníamos la segunda fuente. No estaba en el Perú, pero estaba en Bolivia y el gasoducto estaba en nuestro territorio. Les daríamos todas las facilidades que fueran necesarias y la única condición que le poníamos es que el gas nos lo vendieran a nosotros al mismo precio al que ellos lo iban a exportar, o sea, ni más ni menos. Lo cual, por la economía misma del gas y de los costos de transporte, nos hubiera dado un gas baratísimo. Entonces, ese efecto del gasoducto del sur, que todavía no se ha conseguido, lo íbamos a tener más o menos en el 2005, si se hubiera firmado esto durante el gobierno de transición. Al presidente Paniagua no le gustaba que sus ministros viajasen. ¿Ya? Él decía, después van a sentir que les va a faltar tiempo para cosas que había que hacer. Pero cuando le conté este caso, él fue el que me dijo que viaje a Bolivia a cerrar el compromiso. Y en realidad lo cerramos telefónicamente a nivel de viceministros. El presidente de Bolivia estaba de acuerdo, el presidente de Perú también, los gabinetes igual. Entonces preparamos todo el documento. Y ese es un documento que se iba a firmar. No se pudo firmar en un momento determinado porque ocurrió un sismo en el sur. Y en otro momento porque el presidente de Bolivia, que iba a pasar por Perú para firmar el acuerdo, tuvo que continuar hasta Bolivia porque venía una situación muy, muy mala. Diría, iba a morir a su tierra. Entonces se quedó para fines de julio. Pero se desató un movimiento subterráneo fortísimo contra el gasoducto del sur. ¿Por qué? Porque ya tenían pensado exportar el gas. Entonces la gente que quería exportar el gas no quisiera que el gas salga por Perú. Y fue la gente de la Sociedad de Petróleo y Minería que planteó el tema. Y yo les dije, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren que la minería del norte de Chile tenga gas barato o quieren que la tenga la minería del sur del Perú? Ahí silencio absoluto. Terminó la reunión y el presidente Paniagua me hizo este comentario. Me dijo, esto solo les importa su bolsillo, no les importa el país, sigamos con el proyecto. Pero finalmente, así, a vísperas de cambio de gobierno, nos dijeron que el presidente Toledo, no me lo dijeron a mí, se lo dijeron a otro miembro del gabinete, y él lo llevó al gabinete, que el presidente Toledo no quería que se firmase ese proyecto, que se dejase para más adelante. Entonces no se firmó. Tiempo después supimos que el presidente Toledo no sabía nada del asunto. Y cuando él supo que existía el proyecto, él fue el primer entusiasta de tratar de que salga este proyecto. Entonces, llegó él a hacer el acuerdo ya con Bolivia. Se firmó el acuerdo con Bolivia entre él y el presidente Carlos Mesa. E iba a haber una segunda reunión para instrumentar detalles del acuerdo en Cusco. El ministro del Interior, no del Interior, sino de Industrias y Turismo, que era amigo mío, me pidió que revise el documento que él con otros ministros iban a firmar, porque me dijo, yo de esto no entiendo. Entonces, cuando me preguntó mi opinión, le dije, bueno, le dijo, aquí está todo lo que le interesa a Bolivia, lo único que falta es lo que le interesa al Perú. Me hizo acompañarlo al Cusco, entonces fui con él al Cusco, llegamos y tuvimos la reunión con los ministros bolivianos. Pero ese día, en el vuelo al Cusco, Lima al Cusco, faltó el ministro de Economía del Perú. Para que el presidente Mesa firmase ese acuerdo, porque en Bolivia había gente que quería sacar el gas por Chile y otra gente que quería sacar el gas por Perú y miraban más que nada los lazos históricos entre las naciones. Entonces el presidente Mesa tuvo que formular aquello de que gas por mar. Está en los documentos, está en los diarios de la época. Bueno, llegamos a Cusco y leímos en los diarios que el ministro de Economía del Perú estaba en Santiago de Chile y había dicho que el Perú le iba a vender gas a Chile. Decía, si le vendemos molibdeno,
y le vendemos hidrocarburos, ¿por qué no le vamos a vender gas? Y por supuesto con eso echó por tierra todos los esfuerzos, porque la gente de Bolivia pensó que nos estábamos burlando de ellos. Y el acuerdo quedó firmado, pero nunca se instrumentó. ¿Quién era el ministro de Economía en ese momento? Fue presidente de la República también. Pedro Pablo Kuczynski. Usted lo ha dicho. Bien, ahora, en esa línea, ¿usted considera que el Perú debe seguir en la perspectiva de construir el gasoducto del sur? ¿Es necesario? Mire, esa es una obra faraónica. ¿Ya? Esa obra se debió ejecutar en los términos en los que se entregó la concesión a Odebrecht. Porque la concesión ni siquiera se entregó a Odebrecht, ¿ya? La concesión se entregó primero a una empresa, Conduit Capitals, que con mucha visión, ellos habían habían sido informados que en el lote 58 había tanto gas como en el 88, que en Camisea. Entonces dijeron, este gas necesita salir. Y no hay dos carreteras, hay una sola. Ellos pidieron la concesión. Para esto contrataron al constructor de Camisea. Era un hombre que tenía la capacidad y la experiencia que daba la garantía por el proyecto, y ellos un fondo de capitales suficientemente sólidos. El Perú le dio la concesión. Conduit Capitals creo que nunca quiso hacer el gasoducto. Lo que quiso hacer es el proyecto y vender el proyecto. Porque quien tenía los derechos sobre el lote 58 era Petrobras, empresa brasileña. Y contrató a Odebrecht para que Odebrecht se encargara del gasoducto, pero Odebrecht no tenía los derechos del gasoducto. Entonces Odebrecht compró a Conduit Capitals los derechos del gasoducto e hizo todos los estudios del mercado. En los estudios del mercado, vital era poder usar el etano. Había una ley salida a fines del gobierno de Alan García donde autorizaba para que el etano se pudiera usar en estos proyectos, y que si las partes no se ponían de acuerdo, o Siner dirima y ponga los precios y asunto zanjado. Bueno, eso jamás se instrumentó. No se instrumentó durante el gobierno de Ollanta. No sé si no supieron o no quisieron hacerlo. Yo estuve muy poco tiempo. Yo lo tenía dentro del plan, tenía un plan para 2 años. Yeah. Al final, las cosas que sucedieron, yo ya no podía continuar y tuve que irme, ¿no? Y ahí las cosas cambiaron. Entonces, se les ocurrió licitar. Yo no entiendo para qué. No entiendo realmente para qué. Cuando la obligación estaba en una de las partes, lo tenía que construir a su costo y a su riesgo. Y con la licitación, el costo y el riesgo se lo pasaron al consumidor peruano. Eso es absurdo. Nunca entendí cómo se pudo haber hecho eso, y sin embargo, el tema se discutió en el Congreso y el Congreso les dio la ley y lo aprobó. Luego esos pagos que se comenzaron a hacer y que después han sido devueltos a las personas fueron autorizados por el Congreso de la República, ¿no? Por muchos de los congresistas que estuvieron en la autorización estuvieron después en la desautorización. Paradójico, en realidad. Bien, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ha sido sumamente grato. Bien, usted tiene, ¿cuándo asume las funciones ya? El 1 de enero. 1 de enero. Si entre tanto no hay no hay sobresalto, ninguna cosa turbia por allí. Bien, y lo importante es que además lleva profesionales en su lista de primer nivel, estaba viendo, ¿no? Son gente que tiene la experiencia. De los 6 que integramos la lista principal, yo tengo la experiencia como decano nacional, ya entonces sé de qué tamaño es el problema. 4 son ex decanos departamentales, 2 en el norte, 2 en el sur, entonces saben el manejo. ¿En el norte dónde? ¿En Piura? ¿Dónde más? Uno es de Piura y el otro es de La Libertad. De Piura es el ingeniero Reusch, ¿no? El ingeniero Reusch, sí, y de La Libertad es el ingeniero Aníbal Meléndez. Y luego tenemos 2 del sur, uno de ellos de un consejo departamental grande, que es el Cusco, y el segundo de uno pequeño, porque no es lo mismo la gestión en el grande que en el pequeño. Entonces, y a ellos se suma un tercer, pero muy importante miembro del sur, que es una directiva joven a la que le estamos dando la oportunidad de un salto, porque está pasando de ser presidenta de un capítulo, además
es la ingeniera, que siempre es necesario un toque de género. Es una ingeniera destacada, ingeniera civil, que ha sido recientemente presidenta del capítulo de civiles en Arequipa. Entonces está bastante bien distribuido. Finalmente, creo que ninguno de los 6 miembros que estamos en la lista, han sido educados en Lima. Creo que todos hemos sido educados en provincias. Auténticamente descentralista. Claro, yo provengo de Lambayeque, ¿no? Mi familia es chiclayana, y yo he vivido los años en los que uno se forma en Chiclayo, aquí en Pimentel. Así es, en Pimentel, una linda tierra. Yo le agradezco la amabilidad, le deseo los mejores éxitos y seguramente vamos a estar viéndolo muy de cerca porque creo que la opinión suya va a ser valiosa, ¿no? Y sobre todo, ¿no? En momentos que el país lo requiere, ¿no? En momentos que se requiera opiniones de carácter técnico, de carácter profesional. Muy agradecido, ingeniero Herrera. Muchísimas gracias por esta oportunidad y como siempre es muy grato poder conversar con usted. Bien, estuvo con nosotros el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano electo al Colegio de Ingenieros del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.